autoinmunidad y enfermedad autoinmune, en 1898 Orherlich postuló la teoría de horror autotóxicos. ¿Lo estoy corriendo yo? Sí, ya. Ok. Ya. Al descubrir la autohemólisis de los eritrocitos mediadas por anticuerpos. Obviamente, años atrás no sabíamos de que estas células tenían antígenos y que sobre ellas iban a actuar anticuerpos provocando hemólisis. Entonces, históricamente se consideró que la presencia de estos anticuerpos era patológica, por lo que los términos de autoinmunidad y enfermedad autoinmune se usaron indistintamente. ¿Sí lo siento yo? Sí. Uy. Como es pequeño esto, el centro es el cursor, ¿no es cierto? No, ajá. No, las flechitas. Es para avanzar y retroceder. Ajá. Ok. A partir del uso de las tecnologías altamente sensibles, se han encontrado que la autoinmunidad está normalmente presente en individuos sanos. Y lo veníamos repitiendo en todos estos días. Decíamos que la autoinmunidad tiene que ver con las reacciones fisiológicas del organismo. Nuestros propios organismos producen situaciones, producen un ambiente, una atmósfera donde se crean anticuerpos propios contra el organismo. Yo les comentaba, es como que yo me someto al frío, el organismo reacciona. Yo me someto al calor, el organismo reacciona. Corro los 100 metros planos, el organismo reacciona. Como un pote de azúcar, el organismo reacciona. Entonces, tenemos una cuestión fisiológica presente en individuos sanos y que juega un papel importante en la regulación de varios procesos biológicos, evitando que enfermedades degenerativas. Sin embargo, autoanticuerpos, que vienen a ser las inmunoglobulinas presentes en el suelo o tejido, que reaccionan contra antígenos propios. Tenemos como definición que enfermedad autoinmune es un síndrome clínico causado por pérdida o insuficiencia de los mecanismos que en condiciones normales son responsables de la autotolerancia inmunológica. Acuérdense que hablamos de la tolerancia inmunológica, caracterizado por activación de las células T o las células B o ambas, que conducen a un daño tisular en ausencia de una causa evidente. Conclusión, pregunta de examen, y que va a ir directamente. ¿Qué se requiere en todo caso para que haya una reacción de una enfermedad autoinmune? Hablamos de un componente, de un agente totalmente extraño. Hablamos solamente de autoinmunidad, que quiere decir que es una reacción propia del organismo. Entonces son dos postulaciones totalmente diferentes. Tenemos que la autoinmunidad son trastornos autoinmunes que afectan a más del 5% de la población mundial. Esa es de la que se conoce, de la que está registrada, tiene historia clínica. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que las respuestas contra antígenos específicos propios colaboran con el daño tisular que se presenta en la enfermedad. Hablamos entonces que pueden ser órganos específicos de un solo antígeno o sistémicos cuando hay antígenos múltiples. Tenemos 4 etapas fundamentales. La susceptibilidad se considera como que hay que sensibilizar el inicio de esta etapa. El inicio ya se da la aparición del cuadro clínico. La propagación ya corresponde a la aparición de la enfermedad clínica, caracterizada por diseminación de respuestas inmunes específicas, y estas 3 etapas, 3 fases, obviamente se tienen que terminar en una regulación o en una resolución. En muchos casos se activan vías reguladoras que pueden conducir a una resolución permanente. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Empezamos con la fase de la susceptibilidad. ¿Qué me dice? Habla de una inducción incompleta de la tolerancia en el TIM.
Aire. ¿Qué es el gen aire? Es un síndrome poligranular autoinmune tipo 1 en la médula típica. O los antígenos de tejidos periféricos que se expresan en el timo son la principal barrera para prevenir estos procesos autoinmunes. Tenemos entonces que hay una remoción incompleta de estas células apoptósicas. Los tejidos periféricos proporcionan antígenos para los cuales el sistema inmune debe ser tolerante. Los fagocitos de cuerpos apoptósicos se acompañan de secreción interleuquinas antiinflamatorias, en este caso la interleuquina 10. En modelos experimentales se ha observado que defectos de la COQ se asocian a deficiencias de remoción de células apoptósicas. ¿Qué quiere decir? Que la fase de la susceptibilidad necesita una especie de estímulo para que ésta pueda dar inicio a esta etapa. Entonces, requisitos. Pregunta de examen. Para que ésta se desarrolle, la enfermedad autoinmune puede ser genética, puede ser enfermedad autoinmune, puede ser que va a depender de la regulación inmune, puede ser que va a depender del medio ambiente. Entonces, si yo fusiono estos tres círculos aunados, puede darse en qué condición está el organismo, si está sano, tiene alguna enfermedad de fondo, aparte de la que se va a venir, que es la enfermedad autoinmune, que haya una cuestión genética y que ésta, de alguna manera u otra, ya sea sano o patológico o con una enfermedad de fondo, se pueda dar la regulación de esta inmunidad. Entonces, este cuadro a mí, de alguna manera u otra, hace un resumen total de la comprensión de hablar de autoinmunidad como una cuestión fisiológica y enfermedad autoinmune. Entonces, la predisposición genética. Aquí, chicos, ¿qué hace que esta parte donde están los genes hable sobre una predisposición genética? Intervienen haplotipos de la HLA. Tenemos que entender que hay una secuencia de la HLA de RB comunes, de R1 y de R4 que se encuentran en proteínas de choque térmico de diferentes bacterias y obviamente en la glucoproteína 110. En la presentación de estos antígenos HLA-DR presenta las porciones bacterianas, el DNA-K, análogas a la HC73 humana. Entonces, estamos hablando de genética a nivel de los brazos y largos, brazos cortos y largos, brazos largos, perdón. Tenemos que el antígeno leucocitario humano van a depender de estos segmentos de R1, de R4, para que la secuencia del HLA se encuentren en estas proteínas de choque térmico en diferentes bacterias. Hablar de genética es hablar la predisposición. Por ejemplo, hoy en la mañana yo hablaba sobre hemofilias. Hablamos de que si para que se desarrolle una hemofilia, ¿de qué factor de déficit vamos a encontrarnos? ¿Se acuerdan? Factor 8 para la hemofilia, ¿de qué tipo? Algo así. Estamos hablando de una cuestión genética. Seguimos. Entonces, la asociación de este antígeno leucocitario humano traspolado a las diferentes enfermedades. Tengo que dónde se encuentra, según este antígeno leucocitario, para las espondilitis anquilosantes va a estar en el D27, para la tiroides aguda en la B35, una más conocida. Vamos a la enfermedad de Addison, DR3, a la artritis reumatoide que hemos estado desarrollando en práctica, va a estar en el antígeno leucocitario DR4, diabetes tipo 1, en la DQ8. Entonces, hablamos de que hay una cuestión genética que de por sí nace consigo mismo una patología autoinmune.
Imagínense, si adicionalmente a una cuestión fisiológica lo sumamos que hay una cuestión genética de por medio, ya fijada, específica, entonces hablamos de que las enfermedades autoinmunes son completamente difíciles de encontrar. ¿Hacemos biología molecular para alguna enfermedad, chicos? ¿Alguien puede decir a ciencia cierta, papá, mamá, diabéticos, yo heredé a los 5 años diabetes? Pregunto. No tenemos estudios genéticos y si los hay, no están asequibles para todos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en una situación de que debamos de considerar. Muy bien, seguimos en la fase de susceptibilidad. ¿Qué produce? Defectuosa. ¿Producción defectuosa de qué? Pues de estos linfocitos T reguladores. T reguladores. Los defectos del T, del gen FOXP3, impide la transcripción de factores para la generación de estos linfocitos que regulan la activación y diferenciación de los linfocitos T efectores. Si hablamos de que ya de por sí, de fondo, hay una transgresión genética, obviamente pues no se va a dar esta generación de estos linfocitos. También hablamos de umbrales de señal y susceptibilidad. Los efectos de las señales de estimulación e inhibición a nivel del CTLA4, PT-PN22 llevan a pérdida del balance estimulación-inhibición, que favoreciendo la activación del linfocito T. Tenemos entonces estos umbrales de señal. Tenemos aquí el que es normal, la fase de susceptibilidad, la fase de inicio, la fase de propagación y obviamente la fase de resolución. Vemos aquí la curva patológica que obviamente no se termina de regular. La fase de inicio, la segunda fase, ¿qué me dice? El inicio de una respuesta adaptativa requiere presentar al linfocito T moléculas cuyas estructuras no son toleradas por el huésped y en concentraciones que generen señales por encima del umbral de activación. Es decir, aquí, en el inicio, la tolerancia requiere la producción de determinantes propias en cantidades suficientes para que sean reconocidas por los linfocitos T, los que serán eliminados por la delección en el timo o volverán alérgicos en los tejidos periféricos. ¿Se acuerdan de esa palabra delección y alergia? ¿Recuerdan algo? En tolerancia teníamos como producto final 3 situaciones: la alergia, la delección o la apoptosis. Toda va engranada, chicos. Entonces, si hablamos de la teoría de la inmunodominancia, tenemos cuando un antígeno tiene varias determinantes para ser presentadas, algunas se presentan con más eficiencia, hablamos de determinantes dominantes, aquellas determinantes que no logran ser mostradas en cantidades significativas se denominan críticas. El procesamiento antigénico de todas las células sigue un mismo patrón, dando como resultado la presentación constante de un grupo determinante. Los antígenos procesados de forma estándar son tolerados completamente. Las células autorreactivas son, obviamente, eliminados. Donde voy diciendo de que es pregunta de examen, tomen nota, chicos, ¿ya? Vamos en 2 diapositivas, ¿de acuerdo, no? Seguimos. Entonces, las alteraciones de la presentación de determinantes dominantes y críticas debido a proteolisis, modificaciones translacionales, formaciones de complejos, pueden dar lugar a la variación del balance de determinantes inmunodominantes críticas con aparición de epítopes críticas que pueden ser reconocidas como autoantígenos. Son teorías postuladas.
La modificación antigénica me dice que los cambios de las estructuras del autoantígeno puede ser relevante en diferentes estados. Por la presencia de la interacción de la alta afinidad con los ligandos o anticuerpos, por la modificación de la estructura de los autoantígenos, por modificaciones durante el procesamiento antigénico, que quiere decir la fosforilización, degradación proteolítica, citrulinación, etc. Los autoanticuerpos solamente reconocen las estructuras modificadas. La aparición de estos eventos proteolíticos nuevos que normalmente no se presentan en el CPA y que producen la muerte celular, daño o inflamación. La aparición de nuevas formas de autoantígenos debido a las mutaciones, truncamientos o uniones moleculares nuevas. ¿Qué trabalenguas nos está diciendo la doctora? Por Dios. Entonces, lo importante aquí, chicos, hablamos que son teorías postuladas que tienen que ver con determinantes dominantes. Hablamos de que estas modificaciones antigénicas se dan en diferentes estados. Miren aquí, hay una interacción de alta afinidad, eso es uno. Tenemos que va a depender de la modificación de la estructura del autoantígeno, 2. Hablamos de las modificaciones durante el procesamiento, 3. La aparición de eventos proteolíticos, 4. Y la aparición de nuevas formas. Pregunta de examen. Puntual, como les he puesto, no es todo el texto. Una vez más, presencia de la interacción de alta afinidad, estructura del autoantígeno, el procesamiento del antígeno, los eventos proteolíticos nuevos y las nuevas formas de autoantígeno. Entonces, el mimetismo molecular, el mecanismo del mimetismo molecular tiene importancia cuando se tiene claro el antecedente infeccioso. Este puede tener un rol en el inicio de la autoinmunidad y su autosostenimiento, pero se requiere que se inicie la respuesta de los linfocitos T contra antígenos propios. Es decir, la similitud del antígeno extraño puede provocar una respuesta cruzada de anticuerpos contra moléculas propias. A esto le llamamos mimetismo molecular. Este tipo de respuesta tiende a ser autolimitada y puede volver a presentarse con la reexposición del antígeno. ¿Dónde está lo importante aquí? Tenemos que estos antígenos extraños que provocan una respuesta cruzada. ¿Entre quién? Anticuerpos contra moléculas propias. Entonces, este tipo de respuesta tiende a ser autolimitada y puede volver a presentarse con la reexposición a este propio antígeno. Entonces tenemos las proteínas, se supone que el residuo, y la secuencia a nivel molecular. ¿Qué es conocido aquí, por ejemplo? Klebsiella pneumoniae puede ser una bacteria muy conocida, el papilomavirus, otra, obviamente el citomegalovirus, tenemos los adenovirus, tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, hablamos de componentes altamente, ya sea bacterias o virus, que están bien codificados, tienen una secuencia específica a nivel molecular. Para que las respuestas autoinmunes se mantengan, es necesario dos postulados. Pregunta de examen. Quebrar la tolerancia de los linfocitos T a los antígenos propios. Obviamente, para que se dé la enfermedad, ¿qué tiene que suceder? Tiene que quebrarse. ¿Qué cosa? Esta tolerancia. ¿A qué nivel? Del antígeno propio. Segundo, que se establezca un mecanismo que mantenga la respuesta contra antígenos propios. Quiere decir que la respuesta contra el antígeno extraño se puede acompañar de liberación importante de antígenos propios que reaccionan de forma cruzada
con los anticuerpos, lo que puede dar lugar a la presentación efectiva de epítopes criptogénicas a los linfocitos T. Autoreactivos, si la liberación de antígenos propios se mantiene, la respuesta autoinmune a persistir. Una pregunta para que se pueda entender esta diapositiva. Quien se enferma con VIH, ¿qué pasa con el organismo? ¿Qué retiene como memoria de por vida? ¿Qué retiene? ¿Antígeno? No, ¿anticuerpos? Una inmunoglobulina G, de por vida. ¿Estamos? Es una respuesta que el organismo... Abran la puerta, por favor. Que el organismo... ¿O es que desaparece el virus, chicos? No desaparece. Estamos hablando de un componente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a quebrar esta tolerancia. Por ende, se va a posicionar en el organismo. De por vida... Hay que ponerle un cartón, por favor, debajo, si no fuera molestia. Aún así, el por qué muchas veces estos componentes pueden quedar de por vida en el organismo. Entonces, el hecho de que se pueda dar, que se quiebre esta tolerancia que son de los linfocitos T, de los antígenos propios, y que esas se establezca un mecanismo que mantenga, se va a mantener esa respuesta contra el antígeno propio. ¿O alguien me puede decir que el VIH desaparece del organismo? Se adquirió, la memoria se dio de por vida. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Tienen acá 2 puntos. Es decir, de una presentación salen 6 preguntas. El encargado decide que 2 pasan a prueba. ¿Estamos? Yo ya voy 4. Diapositivas diciendo que son preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos pasado la fase de susceptibilidad, la fase de inicio y ahora estamos en la fase de propagación. Su propio nombre lo dice. ¿Qué va a pasar? Amplificación, propagación. Una de las características de los procesos autoinmunes, ¿qué cosa es? La tendencia de la amplificación progresiva, acompañada del daño tisular. La amplificación hace difícil la resolución espontánea. Esta amplificación o la amplificación se caracteriza por un ciclo que depende del sustrato. ¿De quién? O sea, ¿con qué potencia este antígeno puede responder a una cuestión extraña? La expresión del antígeno y sus propiedades ayudantes induce la respuesta inmune. La respuesta inmune induce mayor expresión antigénica y daño tisular, lo que genera más respuestas inmunes. En mi caso, si yo les digo, me puse la vacuna contra la gripe, ¿de acuerdo? Se supone que y mi organismo más esta vacuna debió haberme protegido. Pero estamos hablando de un virus que se va mutando año tras año. ¿Por qué? Porque hay una exposición cruzada de uno tras otro que lastimosamente ellas van evolucionando más que nosotros. Entonces, cuando hablo de que hay una amplificación progresiva, esta está acompañada de ¿qué? De un daño tisular. A su vez, esta amplificación hace difícil la resolución espontánea. ¿Por qué? Porque se va a caracterizar con un ciclo que ¿de quién va a depender? ¿De quién va a depender? Que este antígeno responda adecuadamente. Se supone que yo no debía haberme enfermado. Se supone que mi cuerpo, mis antígenos, más lo que me aplicaron, debieron haberme protegido. Pero no fue suficiente. Por ende, ¿qué está pasando aquí? Que la expresión de este antígeno y sus propiedades ayudantes inducen ¿a qué? A una respuesta inmune deficiente, pues. Entonces, esta respuesta inmune induce ¿a qué? A mayor expresión antigénica y obviamente hay un daño tisular, lo que genera ¿qué? Más respuesta inmune, más respuesta inmune. ¿Estamos entendiendo? Salgo de acá, pero ya sabes, sí. Obtención de estas propiedades adyuvantes. No entra en el examen, chicos, pero necesito que entiendan. ¿Qué dice? Existe decenas de miles de antígenos que pueden ser blanco del sistema inmune. Sin embargo, este número de antígenos contra lo que generan respuestas específicas que tienen importancia clínica no pasan de algunos cientos.
La elección de la molécula blanco de la respuesta por anticuerpos es consecuencia de sus propiedades proinflamatorias. Cuando se marcan los nucleoproteínas que contienen DNA o el RNA, estas adquieren la propiedad de unirse a receptores de tipo TOR que pueden activar el CPA, adquiriendo la capacidad para activar a los linfocitos contra los antígenos propios. Es decir, esta propiedad adyuvante debe de ser como un refuerzo a mis antígenos para que puedan de alguna manera combatir contra un cuerpo extraño. Entonces, el incremento de esta expresión antigénica, existe una fuerte asociación entre la expresión del autoantígeno con la aparición de este daño en el tejido. El aumento de esta expresión de los antígenos en la etapa de la propagación de la enfermedad, además de la expresión antigénica en la etapa de la reparación, pueden proveer fuentes adicionales que sostendrían y amplificarían el daño tisular. Es una batalla entre que mi cuerpo puede expresar de alguna manera u otra su mayor capacidad antigénica, pero a su vez estos anticuerpos extraños obviamente son más potentes que uno mismo, haciendo que incluso habiendo el aumento de la expresión de estos antígenos, ya estamos en plena enfermedad, en toda la propagación. Además, la expresión antigénica en la etapa de la reparación puede proveer, pues sí, fuentes adicionales que sostendrían, amplificarían aún más el daño tisular. Entonces, cerrando ya este capítulo, hablamos de enfermedades sistémicas o enfermedades autoinmunes sistémicas, como por ejemplo el ES, el lupus discoide, el síndrome de lupus light, el síndrome de Sjögren, el síndrome de esclerodermia, el CRES, artritis reumatoide, síndrome overlap, vasculitis sistémica, síndromes mal diferenciados. Y los específicos: tiroiditis autoinmune, enfermedades de Graves, enfermedad de Addison, glándulas paratiroideas, las diabetes de tipo 1, dermatomiositis, gastritis atrófica, anemia perniciosa, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, y sigue todavía una fila, hepatitis autoinmunes, cirrosis biliar primaria, colangitis, esclerosantes, miastenia gravis, enfermedades mimetizantes, síndrome de Busch-Pasteur, péptigo, péptigoide, dermatitis hipertifoide. Entonces, ¿en qué estamos? En que vamos a tener anticuerpos agresivos. Hemos mencionado enfermedades sistémicas y específicas, y todas ellas son raras y de alguna manera u otra aparecen en nuestro organismo, ya sea genéticamente o por acción de cuerpos extraños a los nuestros. Va a depender nuevamente de nuestra inmunidad que responda a ello. Una cosa que hace de que uno desarrolle enfermedades autoinmunes es la frecuencia, el contacto, la exposición que uno pueda tener a diferentes situaciones, factores ambientales adquiridos o los genéticos. ¿De acuerdo? Espero de alguna manera u otra en todo este trabalengua se haya podido entender algo, que nuestro organismo es una máquina maravillosa de células que contienen antígenos, que a su vez hay una respuesta propia, fisiológica, y una patológica cuando hay la acción de algo externo. ¿De acuerdo? Sí.